el tema lo he titulado ¿qué pasó con la resurrección de Jesús? El domingo pasado vimos qué pasó con la muerte de Jesús. Y hoy vamos a ver qué pasó con la resurrección de Jesús. Antes de entrar al tema, vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Espíritu Santo, Señor, yo te pido en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, poderoso Dios, que penetre los corazones. Señor, en el nombre de Jesucristo, toda religiosidad es quebrantada, toda mentalidad, estructura religiosa es rota por el poder de la palabra. Y en esta mañana la revelación de Dios trae vida y trae avivamiento a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, ¿qué pasó con la resurrección de Jesús? Primero, ¿qué resurrección? Resurrección es la acción de resucitar. ¿Pero qué es resucitar? Significa volver a la vida a un muerto. Pero también es levantar o despertar de la muerte o volver a la vida. En la Biblia vemos varias personas que resucitaron. Jesús resucitó personas. Uno de los más conocidos fue Lázaro, el hermano de Marta y María. Pero también Jesús resucitó a la hija de aquel centurión romano, la hija de Jairo. ¿Cuál es la diferencia, mis amados, entre la resurrección de Jesús y otras resurrecciones que relata la Biblia? ¿Cuál es la diferencia? Mis amados, todas las personas que fueron resucitadas desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días, porque siguen habiendo resurrecciones, el poder de Dios se sigue manifestando en el nombre de Jesucristo. En cualquier momento Dios te va a utilizar para que una persona vuelva a la vida, en cualquier momento. Por eso tienes que entender esto claro, que la resurrección de Dios, la resurrección de Jesús sigue tan poderosa hoy, mis amados. Mientras que las personas que han resucitado hasta hoy resucitaron con el mismo carácter, con las mismas debilidades, las mismas faltas y pecados. Es más, algunos me han dicho que resucitan con el mismo olor, huelen igual que antes que se habían muerto, el mismo carácter, el mismo temperamento, las mismas debilidades, los mismos pecados. En cambio, mis amados hermanos, con Jesucristo no fue así. Cuando Jesucristo resucitó, Él no resucitó de la misma manera que murió, Él resucitó diferente. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Escúchalo. Cuando Jesucristo murió, Él murió cargando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, las enfermedades, dolencias, las vergüenzas de la humanidad, pero resucitó como un hombre nuevo, como el Señor del cielo, sin pecado, sin iniquidad y sin ataduras. Eso es poderoso, mis amados. Todos los otros resucitaron, pero con el paso de los años volvieron a morir. Pero Jesucristo, Dios lo levantó a Jesús de entre los muertos, pero para nunca más morir. Él está vivo hoy, vive por los siglos de los siglos. Amén. Eso es poderoso. Jesucristo mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección de Cristo es una fuerte declaración de que establece una nueva época. Por eso cantábamos, estos son los días de los que habló el Mesías. ¿Cuál época? La de la restauración de la relación entre Dios y los hombres. Se restauró la relación. Ya podemos pedir perdón a Dios. Ya podemos volver a tener comunión con el Padre. Mis amados, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y desde allí es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador en cual hay salvación. Solo Cristo Jesús es nuestro mediador. Y a Él nos hemos acogido. Y Él está intercediendo por nosotros allí a la diestra de Dios Padre. Pero escúchalo bien.
¿qué evidencias hay de que Cristo Jesús realmente resucitó? ¿Qué evidencias hay? Primera evidencia, las Escrituras. Dice, porque primeramente os he enseñado allí en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Es decir, mis amados, que la mayor evidencia fidedigna que nosotros tenemos de que Cristo Jesús resucitó son las Escrituras. Es la palabra de Dios. La Escritura es siempre la autoridad más alta que afirma, testifica y confirma la resurrección de Cristo Jesús. Mis amados, porque la Biblia es la verdad absoluta y totalmente inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra de las cosas que tenemos ahí bien importantes como evidencia de que Jesucristo resucitó son las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas profetizaron de que Jesucristo iba a venir, iba a nacer, iba a padecer, pero iba a resucitar. Mire lo que dijo el profeta Oseas en Oseas 6:2. Dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Pero también el profeta Isaías anunció que Jesús llegaría para entregarse y padecer por toda la humanidad, mis amados. En el Nuevo Testamento, mire lo que dice allí en Hechos 2, 22 y 36, dice, el apóstol Pedro confirma lo dicho a través de los profetas, dando testimonio que Jesús murió y resucitó tal y como fue profetizado cientos de años atrás, mis amados. Otra evidencia de que Jesús resucitó es el testimonio de los discípulos de Jesús. Mis amados, los evangelios fueron escritos por 4 hombres, 4 discípulos que vieron, oyeron y estuvieron con Jesús. Mis amados, dice Lucas allí en Hechos capítulo 1, verso 1 al 3, dice, cuando en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue resubido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis amados, los discípulos fueron testigos presenciales de la vida, de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Ellos lo vieron, mis amados, y ellos dan testimonio de primera mano, porque ellos lo vieron hacer milagros, sanar enfermos, levantar muertos, multiplicar panes y peces, calmar la tempestad. También lo vieron sudar gotas de sangre mientras oraba, pero también lo vieron confrontar tenazmente a los fariseos. Pero cuando estos hombres vieron a Jesús arrestado, torturado, vituperado, lo vieron arrastrado por la ciudad y luego crucificado, ¿sabe qué hicieron? Tuvieron miedo y se escondieron de sus perseguidores. Pero cierto día después, Jesús se presentó en medio de ellos y le dio pruebas convincentes de que estaba vivo. Una cosa fueron los discípulos antes de la resurrección de Jesús y otra cosa fueron los discípulos después de la resurrección de Jesús. Ver a Jesús vivo y compartir con él antes que ascendiera al cielo produjo en los discípulos un cambio dramático. Fue un cambio total. Fueron llenos de denuedo, de autoridad, de valentía, que no era de ellos, era sobrenatural. Escúchelo bien, mis amados.
todos los discípulos murieron apedreados, crucificados, aserrados por Jesús. Tuvo que ser algo poderoso. Tuvo que pasar algo tremendo en ellos. Todos los discípulos murieron siendo apedreados, crucificados, quemados, descuartizados, excepto Juan, que murió desterrado en la isla de Patmos. Todos. Es más, era tan intenso que faltaba un discípulo. Y los discípulos oraron y luego echaron suertes. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Matías. ¿Sabe qué? Ese también murió crucificado. Ese también murió por el imperio que lo perseguía. Todos los discípulos dieron su vida por el evangelio de Jesucristo. Eso me dice que el evangelio de Jesucristo tiene que ser algo muy, muy poderoso para que alguien dé su vida, para que alguien se entregue, para que a alguien no le importe dejar ni su familia ni sus hijos por el evangelio. Dice: yo muero por esa verdad, porque yo lo vi sanar enfermos, hacer milagros, yo lo vi crucificado, pero lo vi resucitado. Eso es poderoso. Y déjeme decirle, mi amado, que el Cristo resucitado también en este tiempo sigue obrando de la misma manera. También, número 4, hubo 500 testigos oculares de la resurrección de Jesús. Dice Pablo que se le presentó a 500 y por último a él allí en 1 Corintios 15 del 5 al 8. Según la ley judía, bastaba el testimonio de 2 hombres confiables para establecer una verdad. Dios llenó el mundo de testigos confiables que vieron a Cristo resucitado. Lo vieron resucitado, lo vieron glorificado. La Escritura lo anunció y quienes lo vieron dieron su testimonio apasionadamente de Jesús. Y número 5, mis amados, ya para terminar, nosotros y todos los demás que hemos tenido una experiencia personal con Él. Han transcurrido más de 2000 años desde el nacimiento y la crucifixión de Jesús. Pero en todo este tiempo, Él ha seguido revelándose como el Cristo vivo, que sigue transformando a los hombres y mujeres que se acercan a Él. Humanos que lo aceptan como Señor y Salvador de su vida. Escúchalo bien. Cada vez son más los millones de personas en todas las partes del mundo que dan testimonio de haber experimentado el poder de la resurrección de Jesús. A mí me impactó mucho cuando estuvimos allí en Corea visitando ese avivamiento que hay en Corea. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un trasfondo católico que hablan de Jesús y hablan de la cruz. Tenemos ya un conocimiento, pero ellos, los coreanos, creían en Buda, no en Jesús. Creían en Buda. Es más, nos llevaron a un templo budista donde estaban los sacerdotes y un lugar, gente llevándole cantidad de peticiones por los que no se han convertido todavía. Pero a mí me impactó. Nosotros como latinoamericanos nos trajeron una religión, un conocimiento vago de Jesús. Nos metieron un evangelio a la fuerza. Y nosotros ahora Jesucristo se nos revela. Pero en todo el mundo, mis amados, hay gente que no cree en Jesús ni ha escuchado nunca hablar de Jesús. Ha escuchado hablar de Mahoma, de Buda, de otros dioses, de animales, pero viene en cualquier momento Jesucristo y se le revela como el Cristo resucitado. Y esa gente no vuelve a ser la misma. Por eso, en esta mañana yo te insto, mi amado, a que no pisotees la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. No la pisotees, no la por debajees, no la desvalorices con tu mal testimonio. Aquellos hombres dieron testimonio de vida y dieron su vida por una verdad. Pero en este tiempo la gente le da lo mismo.
decir que cree en Jesucristo y hablar de Cristo y decir que es cristiana, pero estar en bacanales del diablo, porque no hay convicción. Pero en esta mañana, mis amados, el poder de la resurrección de Cristo está aquí para avivar tu vida, para sacudirte, para que tú vuelvas a retomar esos tiempos del primer amor, buscando a Dios, buscando su presencia. Mis amados, son cada vez las personas que han tenido una experiencia sobrenatural con el Cristo resucitado, que ha producido en ellos salvación, sanidad, liberación. Son testigos que Cristo vivió, restauró sus familias y les dio propósito. Son testigos de que Cristo vino. En la clase de evangelismo dejamos una tarea. ¿Cuál es la tarea? Recuerda. Escriba su testimonio. Porque a gente le dice, oiga, diga su... No, pues yo no he visto nada. Yo no he visto nada. No han tenido la revelación de la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo, cuando viene una persona, trae cambio, trae transformación, trae liberación. Mis amados, ¿de qué clase de discípulos eres tú? ¿De los que se escondieron y huyeron antes de la resurrección de Cristo? ¿O los que salieron con denuedo y a predicar la palabra después de que vieron al Cristo resucitado? Eso les cambió su vida, les cambió la manera de ver la vida, de ver el mundo, de ver las cosas que realmente tenían valor. No menosprecies la salvación tan grande que costó la sangre preciosa del Señor Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Mis amados, Dios está buscando en este tiempo testigos verdaderos, como en el tiempo de la iglesia primitiva. Testigos que no se avergüencen de llamarse cristianos, de llamarse hijos de Dios. Testigos que cuando vean una persona oren por él, porque saben que en ellos hay poder de Dios para sanidad, para resurrección, para liberación y para salvación. Mis amados, la resurrección de Cristo tiene que provocar en tu vida algo. Aquí vemos la representación de las cruces, allí en la crucifixión de Jesús. Y cuando tú veas una cruz, siempre tiene que recordarte el sacrificio que Jesús hizo por ti. Escúchalo bien. Porque nosotros los cristianos no le tenemos miedo a la cruz. Porque cuando vemos una cruz recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que tienes que entender, que una cruz en sí no tiene ningún valor. No la utilices como amuleto. No la ponga detrás de la puerta. No se la coloque en el cuello, que lo único que le hace es que le va a pesar y de pronto le da algo ahí. Eso no funciona. Porque el valor que tiene la cruz es cuando se quita tu venda espiritual y se revela lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Eso sí tiene valor, porque ahí cuando yo entiendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí, es cuando yo me acerco a Él, abro mi corazón para Él y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Es ahí cuando esa cruz toma valor, toma poder y es tremendamente poderosa. Pero de lo contrario, será un amuleto más de los que nos enseñó la iglesia tradicional. Mis amados, el valor que tiene la cruz es lo que Jesús hizo en ella. Y cuando tú entiendes esa revelación, tu vida va a cambiar, tu perspectiva va a cambiar, tu favor va a cambiar. Vas a recibir la revelación que estamos en la mega temporada, donde las cosas se van a intensificar más. Lo bueno, la bendición de Dios se identifica más, pero también en los malvados las cosas malas y pecaminosas se intensifican más. Por eso algunos se confunden. Por eso algunos que dicen, ¿cómo así mega temporada? ¿Y por qué? Sí,
Las cosas de Dios se identifican más. El mover de Dios, la unción, la presencia de Dios. Pero también en los malvados, en los malos, las cosas pecaminosas y diabólicas se intensifican más. Por eso la lucha en esta tierra seguirá estando ahí hasta que Jesucristo venga por su iglesia. La lucha entre adoradores que adoran al Dios y Padre Celestial, y adoradores que adoran al Dios de este mundo, a Satanás y sus ángeles. Mis amados, que la resurrección de Cristo produzca en ti avivamiento, produzca en ti denuedo, produzca en ti decisión. No es una religión más, no es una religión más, es una convicción. Es una convicción. Es una convicción. Sí, estos hombres, los 12 apóstoles, todos murieron crucificados, aserrados, descuartizados. Uno lo metieron en ollas hirvientes de aceite. Fueron torturas y muertes tremendas. Todos dieron su vida cuando vieron a Jesucristo resucitado. Yo le pregunto, ¿qué harás tú cuando se revele a tu corazón y a tu vida que Jesucristo resucitó? Para darte poder, para darte bendición, para darte autoridad, para darte gracia, para que seas en esta tierra esa persona que Dios quiere que seas, con propósito, voluntad y destino de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Cierra tus ojitos ahí. Hoy, precioso Dios, precioso Padre Celestial, precioso Espíritu Santo. Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias por la resurrección. ¿Qué pasó en la resurrección? En la resurrección, los testigos de la resurrección no volvieron a ser iguales. No volvieron a ser los mismos. En la resurrección de Cristo, los discípulos se llenaron de denuedo, de coraje, de unción. Ellos decían: Señor, mira sus amenazas, mira sus armas, mientras extiendes tu mano para que se hagan milagros, prodigios y señales por medio del nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Señor, vemos el problema, vemos los ataques de las tinieblas, pero eso no te detiene para que sigas haciendo milagros, sanando los enfermos, salvando los perdidos, trayéndolos a arrepentimiento. Hoy, poderoso Dios, precioso Padre Celestial, precioso Rey de gloria, Señor de la gloria, quita toda venda espiritual, quita toda venda espiritual, quita toda incredulidad como lo hiciste con Tomás, Padre, y muestra en esta mañana a tus hijos las señales en tus manos. Muéstrale las señales del Cristo resucitado, que ellos lo puedan ver, que ellos lo puedan percibir en el Espíritu, para que pueda haber un avivamiento en ellos, un cambio, una transformación. Hoy, poderoso Dios, poderoso Padre Celestial, Señor, aviva a tu pueblo, aviva a tus hijos, mi Rey, provoca de nuevo, Señor, rompe toda liviandad, toda apatía, toda pereza, Dios, Señor, y coloca de nuevo en tu pueblo, de nuevo para evangelizar, de nuevo para predicar, para orar por los enfermos, de nuevo para trabajar, de nuevo para hacer tu obra, Señor, de nuevo, mi Rey, a tu pueblo, para cumplir tu propósito en esta tierra. Señor, obra, mi Rey, obra, poderoso Dios, obra, Espíritu Santo, obra, precioso Rey, obra, mi Padre Celestial. Aleluya, 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 aleluya. Ir y aceptar el pacto y aceptar el intercambio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Cargó mis pecados, mi maldad, mis rebeliones, aún mis pecados futuros, y en cambio me dio de sus bendiciones
y todo lo que Él merecía por su obediencia e inocencia. Señor, gracias.